Hola, bienvenidos, ¿cómo les van? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos, nuevamente acompañándonos. Así me gusta siempre saludar a mí, porque ustedes nos hacen compañía también allí del otro lado en este Negocios del Campo, en su edición número 7. Tenemos, bueno, ¿cuánto tiempo ya ha pasado? La verdad que hoy repasábamos la cantidad de negocios de campo que hemos tenido ya aquí en la Nación y que van creciendo y van tomando cada vez más forma. Tenemos una agenda muy nutrida y súper interesante en el día de hoy. Vamos a estar hablando del clima, por supuesto. Vamos a estar hablando del futuro, de cuáles son, cuáles son los objetivos en el futuro del sector agropecuario. En un ratito vamos a estar junto a la mesa de enlace conversando. Un mano a mano muy interesante de José del Río junto al secretario de Agricultura, Juan José Bailo, en un ratito nada más. Bueno, ¿qué necesita el sector en materia de clima? ¿Qué nos espera también en lo que queda de este 2022 y el próximo 2023? Como decía, una agenda súper nutrida. Ustedes nos pueden acompañar y seguir allí en lanación.com. También lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube y también en Facebook Live, por supuesto. Negocios del Campo, capítulo 7, entonces, con una súper agenda, y así comienza. Como parte central de la agenda política, tras idas y vueltas y anuncios que desalentaron al sector, el gobierno reconoció que el campo es estratégico para el futuro del país. De hecho, el año pasado registró 54.000 millones de dólares en exportaciones, un 40% más que el 2020. De todas formas, el sistema de volúmenes de equilibrio para trigo y maíz, los fideicomisos y las restricciones a las exportaciones de carne no contribuyen a construir un escenario de confianza. El problema está en la brecha cambiaria y en las restricciones para importar productos de sectores como la maquinaria agrícola, fertilizantes, agroquímicos y otros insumos como neumáticos. Los referentes coinciden en que, por más que se pongan en marcha excepciones, no habrá un salto en la producción como el que necesita el país con este tipo de medidas. Sin embargo, la gran duda, si solo se trata de una foto para instalar un clima diferente o significa el comienzo de una nueva etapa. En este contexto, La Nación y Comunidad de Negocios presentan el capítulo 7 de Negocios del Campo, un espacio en el que se analizará el potencial de un sector afectado por la coyuntura macroeconómica argentina. Bienvenidos. Bueno, muy bien, allí un gran resumen de las necesidades del sector, de lo que enfrenta un sector súper extenso, variado y a la vez muy, pero muy rico. Bueno, de eso vamos a hablar y sobre todo a pedirle una radiografía del sector agropecuario a Agustín Tejeda. Él es economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y lo presentamos de esta manera. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Agustín Tejeda Rodríguez, soy economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y durante los próximos 15 minutos voy a estar dando una presentación titulada Radiografía del sector agroindustrial argentino. Esta presentación está basada en los números, análisis que hacemos en la Bolsa de Cereales, también en la Fundación INAI y en algunas ideas que surgen de un trabajo, de un libro recientemente publicado junto a Roberto Bizán, Martín Piñeiro, Ricardo Carchiofi, en donde se analizan las transformaciones del sector agroindustrial y la contribución que el sector hace al desarrollo de la economía argentina. Me gustaría que de esta presentación se lleven 5 mensajes bien importantes. El primero de ellos es que el sector tiene un rol protagónico con una gran contribución a la economía argentina, también tiene un rol muy destacado en los mercados internacionales, pero esa contribución que hace podría ser muy superior. El sector viene creciendo a tasas menores al potencial. Argentina, no obstante, tiene los atributos para poder superar esta situación y poder crecer, alcanzar su potencial, aprovechar las oportunidades que presenta un desafiante mercado internacional. Por eso es que con mejores políticas este sector puede convertirse en uno de los ejes del desarrollo de nuestro país. Comenzando entonces con el primero de los mensajes, me gustaría destacar esa contribución que hace el sector agroindustrial a nuestra economía, reflejándolo en su aporte a alguna de las principales variables económicas. Así es como la agroindustria aporta el 17% del Producto Bruto Interno de nuestro país, el 24% del empleo, el 65% de las exportaciones, siendo prácticamente el único sector oferente neto de divisas en la economía argentina y el 16% de la recaudación fiscal. Números muy importantes que han crecido significativamente durante 2021 y 2022. Gracias a un escenario de precios
altos, ¿sí? Dados los mercados internacionales, la contribución del sector agroindustrial ha sido récord histórica durante estos últimos años. Lo reflejo aquí en este gráfico en una de las variables quizás la que ha tomado mayor notoriedad durante los últimos meses, la liquidación de divisas por exportaciones de granos y subproductos. Durante el año 2021 se han liquidado 32.800 millones de dólares, un crecimiento de más del 60% en relación a lo que se había liquidado en el año 2020 y al promedio de los últimos 10 años. En lo que va del 2022, de enero a julio, ya se han liquidado 22.300 millones de dólares, más que en todo el año 2020, solo los primeros 7 meses, y por encima de lo que se llevaba liquidado a esta fecha durante el año 2021, que como decíamos, había sido un año de números récord. Pero quizás la mayor contribución del sector no está en los agregados macroeconómicos, sino en su aporte al desarrollo territorial. Y así vemos cómo, con presencia de las cadenas agroalimentarias en prácticamente todas las provincias argentinas, el sector aporta encadenamientos y efectos multiplicadores a lo largo y a lo ancho del territorio. Les decía, no solamente el sector es muy importante puertas adentro en la economía argentina, sino también tiene un rol preponderante puertas afuera en el mercado internacional. Con un mercado doméstico, un mercado interno relativamente pequeño en relación a las capacidades de producción y a la competitividad que tiene nuestro sector, la mayor parte de las toneladas producidas se destinan a los mercados internacionales, convirtiéndose las exportaciones en la principal fuente de crecimiento de la producción. Y así es como Argentina tiene un rol muy importante. Aquí puede ver en este gráfico cómo nuestro país es el tercer exportador neto de alimentos del mundo, detrás de Brasil y de la Unión Europea. También tiene un rol muy importante en la participación en algunos de los productos de los commodities más destacados. Es el primer exportador mundial de aceite y de harina de soja. Entre el 40 y el 50% de las exportaciones mundiales salen desde nuestro país. Tercer exportador mundial de maíz con el 20%. Un rol muy importante en las exportaciones de trigo, de poroto de soja, de carne bovina congelada y también de algunos productos de las economías regionales, como por ejemplo de las cadenas de limones o de la cadena del maní. No obstante, digo, una contribución muy importante, en valor creciendo a récord históricos durante los últimos 2 años, pero cuando indagamos en lo que viene sucediendo con las cantidades, vemos que el crecimiento, tanto de las cantidades producidas, exportadas, como molidas, ha sido menor al crecimiento del promedio mundial, especialmente menor al de los países competidores e incluso al de aquellos países socios del Mercosur que comparten el mismo acceso a mercados internacionales que la Argentina. Crecimiento total, decíamos entonces, por debajo del promedio mundial, y cuando desagregamos en ese crecimiento, vemos que el mismo está explicado por las cadenas agrícolas y aquellas cadenas agrícolas de base pampeana que tienen ciclos más cortos de producción, modelos más flexibles de producción, menores requerimientos en inversión en activos físicos, ¿sí? Como de acuerdo a las transformaciones que mencionábamos se han dado durante las últimas 2 décadas. Transformaciones que le han permitido entonces, le han dado resiliencia y le han permitido sobrevivir a un entorno bien desafiante, sobre todo en términos de políticas públicas, como vamos a ver a continuación. Este crecimiento sostenido en cadenas agrícolas de base pampeana ha generado una estructura, podríamos decir, subóptima del sector agroindustrial, en donde hay menores avances en los eslabones de la transformación de los granos y menor presencia de las cadenas regionales. Quizás para ilustrar este punto, lo mejor es comparar el desempeño de Argentina con el de los principales competidores a nivel mundial en términos de exportaciones. Y aquí en este gráfico lo que pueden ver es la tasa de crecimiento anual de las exportaciones en promedio durante los últimos 20 años. Y pueden ver cómo Argentina, la barrita naranja, ha crecido por debajo del promedio mundial durante los últimos 20 años, la barra verde, y bastante por debajo, como les comentaba anteriormente, de sus competidores históricos, Nueva Zelanda, en la región,
Brasil, México, de los nuevos competidores, aquellos que hoy están en guerra en el Mar Negro, Rusia, Ucrania y otros del sudeste asiático como por ejemplo Vietnam. En consecuencia, Argentina viene perdiendo participación en cantidades en los mercados internacionales y teniendo una estructura, una inserción vulnerable, concentrada en productos, en destinos y de bajo valor por unitario por tonelada exportada. Cuando indagamos en las causas de este crecimiento menor al potencial, nos encontramos con las políticas. Las políticas, sobre todo las políticas sectoriales en términos de derecho y restricciones a las exportaciones, que no han generado los incentivos para que el sector crezca. En cambio, generaron distorsiones muy importantes de precios relativos que han impactado sobre las decisiones de producción. Aquí en este gráfico pueden ver la comparación de la política agropecuaria de Argentina con el del resto de los países del mundo. Y lo que vemos es que Argentina tiene la política agropecuaria más negativa del mundo. Cuando todos los países promueven la agricultura, en gran parte de los países los ingresos de los agricultores están explicados por políticas públicas. En Argentina sucede lo contrario, la barra naranja ya por debajo. Los ingresos brutos de los agricultores se ven reducidos como consecuencia de las políticas públicas. Entre el 2002 y el año 2021, el sector ha transferido casi 200.000 millones de dólares vía recaudación por derechos de exportación y precios más bajos de los productos que produce en las distintas cadenas agroalimentarias. Casi 5 préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y los años de políticas más distorsivas, más restrictivas, han sido aquellos que coinciden con restricciones más profundas a las exportaciones entre los años 2006, 2007 y el año 2015. A eso se le suma en Argentina la situación de la coyuntura, que agrega nuevas fuentes de incertidumbre y grandes desafíos, especialmente pensando en la campaña que viene, en la campaña 22-23. Me refiero a la volatilidad macroeconómica y la brecha cambiaria, a los cambios constantes de política y la incertidumbre en relación a cuáles serían las reglas de juego pensando en la campaña siguiente, al gran aumento de los costos. No solo aumentaron los precios de los granos, también aumentaron significativamente los precios de los principales insumos y se han generado algunas disrupciones en las cadenas de suministro que se ve en la falta de disponibilidad de algunos insumos importantes. Y claro, en las dos fuentes de riesgo inherente a la actividad, me refiero a la volatilidad del mercado internacional, hoy afectado por factores disruptivos, como por ejemplo la guerra en el Mar Negro, la invasión de Rusia y Ucrania, y el clima, que viene afectando negativamente, generando adversidades durante las últimas 2 campañas. Las perspectivas para la próxima, veremos a continuación, tampoco parecen ser las más alentadoras. Ahora bien, la situación podría ser muy distinta. El mercado internacional está frente a una crisis de seguridad alimentaria, una crisis energética, que genera un renovado interés en la región y especialmente en la Argentina. Y nuestro país tiene la capacidad, sobre la base de una serie de atributos, para poder responder a ese interés, para poder aprovechar la oportunidad que el mercado internacional está ofreciendo. Algunos de los atributos, voy a mencionarlos, van a ser desarrollados a lo largo de toda la jornada. Me refiero a la disponibilidad de recursos naturales, tierra y agua, a la institucionalidad del sector, muy fuerte en comparación a otros sectores de la economía, a un modelo de negocios bien dinámico, innovador, que ha sufrido cambios importantes, transformaciones estructurales durante las últimas 2 décadas, un modelo basado en redes de producción, capacidades en biotecnología. Nuestro país ha sido pionero en el desarrollo de la institucionalidad y la adopción de estas nuevas tecnologías, un polo de crushing de los más eficientes y grandes del mundo, una agricultura menos intensiva en el uso de insumos que le permite ser resiliente a un mercado desafiante como el que tenemos actual, avances en buenas prácticas agrícolas y modelo de intensificación sustentable que hace que seamos más amigables con el medio ambiente en relación sobre todo a los principales competidores, la penetración, el desarrollo de tecnologías de base agrícola, las AgTechs, que permiten un mejor uso más eficiente de insumos y de recursos, brechas tecnológicas por cerrar y rendimientos por capturar, y uno de los atributos bien importantes en el contexto actual, estamos en un continente de paz. Argentina entonces tiene la posibilidad de poder aprovechar la oportunidad de consolidarse como un proveedor confiable de alimento en tiempos inestables, pero sí en un escenario internacional que debemos adelantar
se presenta muy desafiante por los cambios geopolíticos y por las nuevas demandas de los consumidores. Para terminar, decimos qué hay que hacer para poder aprovechar estas oportunidades y bueno, de la presentación surge claro, necesitamos un nuevo marco de políticas como el que promueve el Consejo Agroindustrial Argentino, un marco de políticas que se concentre en 3 ejes: la estabilización macroeconómica como condición necesaria, pero también un marco de políticas de desarrollo productivo que disminuya la desprotección de la que estábamos hablando y una política fuerte de inserción y negociaciones internacionales bien agresiva que pueda abrir mercados para nuestros productos de exportación. Las políticas sí importan y marcan resultados. Y lo que podemos apreciar en este gráfico como ejemplo son las distintas trayectorias de la producción de grano bajo distintos escenarios de políticas. De continuar las actuales, podríamos crecer para los próximos 10 años apenas 15%, un crecimiento moderado. De volver atrás y seguir con restricciones a las exportaciones, prácticamente no tendríamos crecimiento de la producción para los próximos 10 años. Ahora bien, si adoptamos un marco que promueva la inversión, la producción y las exportaciones, el crecimiento podría superar el 40%, más de 180 millones de toneladas de granos hacia el 2030. Finalmente, entonces, Argentina necesita de una estrategia de crecimiento diferente, distinta a la que se ha aplicado en los últimos 50 años. Una estrategia de crecimiento basada en sus sectores competitivos internacionalmente. Una estrategia que le permita al sector entonces alcanzar su potencial y convertirse en uno de los ejes del desarrollo de la Argentina. Muchas gracias.